Hola a todos y bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de ciencias. En este vídeo vamos a continuar con la fotosíntesis, viendo los procesos que ocurren en la fase oscura. Esta fase es independiente de la luz y también es llamada fase biosintética, ya que aquí tienen lugar la síntesis de compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono, utilizando el ATP y el NADPH obtenidos en la fase luminosa. La fase oscura se produce en el estroma del cloroplasto o en el citoplasma de las células procariotas fotoautótrofas. Lo que va a ocurrir es que el dióxido de carbono va a ser asimilado mediante una serie de reacciones cíclicas que reciben el nombre de ciclo de Karbin o ciclo de las pentosas y que consta de 3 etapas. Lo primero que va a ocurrir es la fijación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a incorporar a un compuesto de 5 átomos de carbono que ha sido previamente fosforilado. Este compuesto es la ribulosa 1,5-difosfato o también llamada ribulosa 1,5-bifosfato. No sé si recordaréis del tema de los glúcidos, pero esta molécula es una cetopentosa, un monosacárido, que ha sido fosforilada en los carbonos 1 y 5. Esta reacción de carboxilación está catalizada por la enzima ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa, también conocida con el nombre de rubisco. Es probablemente la enzima más abundante del planeta. Como resultado, se va a formar un compuesto de 6 átomos de carbono, que es muy inestable y se va a descomponer inmediatamente en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, 2 moléculas de ácido fosfolicérido, ácido 3-fosfolicérido. Se descompone mediante hidrólisis. En 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Ácido 3-fosfolicérido. La siguiente fase del ciclo es la reducción del átomo de carbono procedente del dióxido de carbono. El ácido 3-fosfolicérido se va a reducir a aldehído, concretamente al gliceraldehído 3-fosfato. Para ello se va a utilizar el poder reductor del NADPH y el ATP producidos en la fase luminosa. Esto en realidad ocurre en 2 reacciones, pero yo estoy simplificando aquí. Primero ocurriría una fosforilación en la que se gasta ATP y en segundo lugar ocurriría la reducción, en la que el NADPH va a ceder electrones y protones al ácido 3-fosfolicérido para reducirlo. Y se va a formar gliceraldehído 3-fosfato. Parte del gliceraldehído 3-fosfato formado se va a utilizar como precursor metabólico, que puede servir varias rutas, utilizándose para la síntesis de monosacáridos como la glucosa, de glicerina, de ácidos grasos o de aminoácidos. Otra parte del gliceraldehído 3-fosfato que se ha formado se va a utilizar en la tercera fase del ciclo, la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. En esta fase, el gliceraldehído 3-fosfato, mediante una serie de reorganizaciones de los átomos de carbono, se transforma en ribulosa 5-fosfato. Un compuesto de 5 átomos de carbono.
que es fosforilada por ATP, y se transforma en ribolosa 1,5-bifosfato, completándose el ciclo. Como veis, en cada vuelta del ciclo se fija un átomo de carbono procedente del dióxido de carbono. Como para sintetizar una molécula de glucosa necesito fijar 6 átomos de carbono, hay que hacer los siguientes ajustes estequiométricos a la reacción. Para incorporar 6 moléculas de dióxido de carbono, necesito 6 de ribolosa, pues cada dióxido de carbono se incorpora en una de estas moléculas. Se van a producir 6 moléculas de este compuesto inestable, que se van a romper en 12 de ácido fosfoglicérido. Para reducir las 12 moléculas de ácido 3-fosfoglicérido se necesitan 12 moléculas de ATP y otras 12 de NAD pH más H+. Y como resultado se me van a producir 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. 2 de ellas se van a dedicar a la formación de glucosa y las otras 10 a la regeneración de la ribolosa 1,5-bifosfato. Primero se me forman 6 de ribolosa 5-fosfato y después 6 de ribolosa 1,5-bifosfato, gastando para ello 6 ATPs. En definitiva, para obtener una molécula de glucosa a partir de CO2, los organismos fotosintéticos necesitan gastar 12 de ATP y 12 más 6, 18 moléculas de ATP producidas en la fase luminosa. La ecuación ajustada del ciclo de Calvin es la siguiente. Y esto es el ciclo de Calvin. Espero que no os haya resultado demasiado duro. Ánimo estudiando y no dudéis en contactarme si tenéis dudas.